Listos, compañeros, el senador Emilio Álvarez y Casas, senador electo por la Ciudad de México. Senador, le quiero hacer primero una pregunta. Víctor Mayén, de Capital México. Buenos días, o tardes, senador. Buenas tardes, Víctor. Mi pregunta es, ¿usted se va a quedar en la bancada del PRD? Hay algunas versiones que se pretende convertir en senador sin filiación partidista o independiente, como se le conoce comúnmente. ¿Se Gracias. quedará en el PRD, senador? Buenas tardes a todas, a todos. Yo formo parte de una iniciativa ciudadana de hombres y mujeres libres organizados haciendo política, incidir en la vida del país. ¿Se escucha? No, es que no están escucha? conectados. No están habilitados. Sí están. Sí están habilitados. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya, gracias. Buenas tardes. Miren, yo formo parte de una iniciativa, se llama la Iniciativa Ahora, que hizo un acuerdo electoral parlamentario y de gobierno con la Coalición por México al Frente. El término de relación inicial fue esencialmente a partir de la autonomía e independencia. Es una coalición, decimos, de hombres y mujeres libres, de ciudadanos comunes que queremos incidir en la vida del país. Hicimos un diálogo público, hicimos un acuerdo, hicimos una manifestación de interés de llevar adelante una agenda y un proceso político. Con base en esa decisión de origen, tuvimos un ejercicio de diálogo y de intercambios, y también con lo que decidió el Consejo Nacional de la Iniciativa Ahora, quienes estaremos representando esta iniciativa en el Poder Legislativo, mi persona en la Cámara de Senadores y Lucía Riojas y Carlos Martínez en la Cámara de Diputados, seremos senadores o legisladores independientes. La figura jurídica que existe es senador sin partido en mi caso. He tenido ya conversaciones con los distintos presidentes de las fuerzas políticas con los que contendimos, con el presidente del PRD, el presidente del PAN y el presidente o coordinador de MC para transmitir esta decisión. He hablado también ya con el coordinador, entiendo así es, del grupo parlamentario de Morena, con Ricardo Monreal, para hacer saber esta decisión. Y en esencia tiene que ver con la congruencia y el sentido de lo que la iniciativa ahora ha trabajado durante estos meses desde su creación. Queremos ser esencialmente una voz de las y los ciudadanos en el Congreso. En mi caso en particular, la trayectoria que me impulsa y que me lleva acá al Senado es la trayectoria en materia de derechos humanos. Vamos a impulsar esencialmente ese tipo de causas, la centralidad de la protección a las víctimas, temas que tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos. México ha recibido una enorme cantidad de instrumentos, recomendaciones, visitas y no se sabe qué pasa. De manera que, contestando muy puntualmente, voy a ser un senador independiente, un senador ciudadano. Legalmente la figura es un senador sin partido. Gracias, senador. Le pregunta ahora Diana Espinosa, del canal del Congreso. Gracias, senador. Muy buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, ya Diana. adelantaba un poquito en esta respuesta sobre los temas de su interés, por supuesto, en materia de derechos humanos, pero si me lo permite, sí nos gustaría saber un poquito más a detalle algunas reformas en particular o a marcos jurídicos en particular, alguna comisión de la verdad, en fin, ese tipo de, Claro que sí. asuntos. Gracias. Como refería, vamos a trabajar en tres órdenes. En el general, yo diría, por supuesto que en las causas y temas y agenda que nos unió con el Frente, vamos a estar trabajando. Pero también, con mucha claridad lo digo, todo aquello que signifique avanzar en libertades y derechos va a contar con mi apoyo. Sea una propuesta de Morena, sea una propuesta de algún otro grupo. El tema central es cómo garantizamos, cómo tutelamos, cómo promovemos, cómo protegemos los derechos de quien vive en este país, de quien transita en este país y de las y los mexicanos en el extranjero. Una parte vital de la población de este país no vive aquí. México es un pueblo más grande que sus fronteras. Una tercera parte de su población, una cuarta parte vive en Estados Unidos y otros lugares, principalmente Estados Unidos. Habrá que trabajar también para tutelar los derechos de esa mexicanidad que no está en el territorio nacional. De manera que si hay iniciativas, propuestas que signifiquen avanzar en derechos y libertades, yo voy a acompañar. Ahí donde yo vea que hay amenazas, que hay retrocesos, que hay riesgos para libertades y derechos, ahí yo levantaré mi voz para oponerme.
Si yo veo más que garantizar derechos, se quieren construir clientelas. Si yo quiero ver avances democráticos alcanzados en riesgo, no importa de quién venga, alzaré mi voz en contra. Lo que me importa es generar un proceso en este momento histórico del país para consolidar el avance de derechos y libertades y para seguir en esa agenda que signifique que el Senado, como poder de la República, pueda ayudar de mejor manera a la garantía de los derechos humanos de que está obligado constitucionalmente. Temas particulares, me interesa muchísimo y es uno de los primeros, te lo he dicho ya, la abrogación de la Ley de Seguridad Interior. Nos parece que tiene no solo vicios de inconstitucionalidad, está presente, está pendiente lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia, pero hay premisas fundamentales en un Estado democrático. En un Estado democrático de derecho se regula el uso de la fuerza, no se regulan las expresiones sociales de la población. Entonces, a la par del tema de la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, voy a trabajar para ir construyendo regulaciones sobre el uso de la fuerza. Segundo, me interesa de manera específica la reforma del artículo 102, que queremos un fiscal independiente. Pero cuando digo un fiscal independiente, tiene que ver con los mecanismos, los procedimientos y la idoneidad. Queremos que haya la condición real, porque hay un momento vital. Si se reforma la Fiscalía General, entonces eventualmente se puede replicar el ejercicio a nivel estatal. Si el ejercicio federal sale mal, probablemente se reproduzca la mala práctica en los estados. No se trata entonces solo de la elección de una persona, se trata de un cambio de modelo. Se trata de sentar un precedente significativo para atender uno de los mayores dolores de este país, que es la impunidad y la injusticia. Esencialmente ese es parte del proceso vital que pienso trabajar. Uno tercero tiene que ver entonces con la política de Estado en materia de derechos humanos. México recibe un sinfín, ¿no?, de recomendaciones. Solo por mencionar, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, México es uno de los 7 países, solo 7 países que han firmado todos los instrumentos. Pero recibe recomendaciones, recibe informes y no las cumple. Es más, ni sabemos quién tiene que cumplir, no se informa cuál es el estado de avance. Lo mismo pasa con Naciones Unidas. Ese tema es un tema vital del Senado de la República. Voy a trabajar por un mecanismo de seguimiento a la política de Estado en materia de derechos humanos, por mencionar esos 3. Y termino con un cuarto. ¿Quién es buen juez? Por casa empieza. El Senado de la República es corresponsable en materia de legislación de transparencia y rendición de cuentas. Tendrá que dar ejemplo en cómo usa el recurso. Los grupos parlamentarios tendrán que informar, sin opacidad y engaños, qué hacen con el dinero público. Bienvenida a la austeridad, pero también queremos reglas de transparencia y rendición de cuentas. También queremos, por ejemplo, cosas aquellas que lleven al Senado a dar ejemplo. ¿Por qué en el Parlamento Europeo se puede tomar café de las comunidades indígenas de México y no en el Senado de la República? ¿Por qué se gasta en tanta botella de plástico y no se dan mecanismos para hacer un uso ambientalmente responsable con el ambiente? ¿Por qué no generamos condiciones para el uso del transporte público? Tendremos que trabajar pues para que el Senado ponga ejemplo y no pida austeridad, pero no rinda cuentas. Esas son esencialmente, de inicio, 4 ejes que quiero trabajar. Perdón, nada más, ¿y la Comisión de Derechos Humanos le interesa presidir? Me interesa, mi historia y trayectoria tiene que ver con eso. Trabajaré con las distintas fuerzas políticas para ese fin. Gracias. Laura Brujes, de Acústica. Hola, Buenas tardes, Laura. Como ustedes manejan mucho estos temas de derechos humanos, ¿qué opinas sobre esos foros de pacificación que ha propuesto el presidente electo Andrés Manuel López Obrador? Y sobre esto que se dice de que no se están escuchando a las víctimas, otras voces dicen que es una farsa. Usted, como conocedor de esta política de derechos humanos, ¿qué opina de estos foros y qué puntuales recomendaciones le daría al futuro gabinete en esta materia? Gracias. Mire, todos los países que viven un momento de cambio como lo vive México, un cambio de gobierno, se hacen una pregunta básica, y la pregunta básica es cómo resolvemos el pasado. Tenemos que encontrar la fórmula mexicana de justicia transicional, y esa fórmula implica una discusión muy amplia.
Qué bueno que se escuche a las víctimas, pero la verdad de las cosas, yo he hablado con varias de ellas y ya están cansadas de dar su testimonio. Lo que ellas quieren saber es dónde está su hijo desaparecido. Lo que ellas quieren saber es quién fue el responsable de enviarles en una hielera y descuartizados a su familiar. ¿Quién disolvió a su hijo? ¿Quién fue la persona que envió la oreja de su familiar para la extorsión o el secuestro? Lo que ellos quieren saber, lo que ellas quieren saber es cómo va la autoridad a acompañar a las madres que buscan a sus hijos con sus propios recursos, inclusive arriesgando su vida. Lo que ellas quieren saber es cuál es el presupuesto que el próximo gobierno va a dedicar a la Comisión de Búsqueda, a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas, cómo se van a hacer las cosas. Y hay un tema vital en la vida de la República, porque se habla de perdón y se habla no de olvido, pero sí de perdón. Y déjenme hacerles una pregunta. En el escenario público, en el debate público, ¿ustedes han visto a alguien pidiendo perdón? ¿Alguien le ha pedido perdón a Javier Sicilia y a las miles de víctimas por las muertes, desapariciones y ataques a su familia, a sus hijos? ¿Alguien nos está pidiendo perdón por la corrupción, por los robos, por los engaños? ¿Alguien nos está pidiendo perdón o reconoce que hubo un error, un abuso de confianza, una omisión? El perdón empieza por reconocer que se hizo mal. El perdón empieza por reconocer que hay un daño y un error. Por eso es tan importante que nos preguntemos, ¿qué modelo de justicia transicional queremos? En muchos ejercicios, déjenme poner solo el ejercicio de Chile. El jefe de los carabineros, cuando hubo alternancia, salió y durante horas informó a la nación chilena las personas que habían entrado a los cuarteles de los carabineros y habían salido sin vida, y pidió perdón. Ejercicios similares pasaron en Sudáfrica o en Perú. Aquí, ¿alguien está pidiendo perdón de algo? La pregunta que toca formularse entonces es, ¿cuánta impunidad cabe en el perdón? Por eso es tan importante, sí, que se escuche a las víctimas, pero que se haga una fórmula mexicana de justicia transicional. Esos temas y otros son los que yo voy a trabajar en el Senado. Le pregunta ahora Andrea Becerril, de la FUNAM. Senador, con todo respeto, le quisiera preguntar, si no considera que es una deslealtad no permanecer en el PRD, que es el partido que lo postuló y que lo llevó a ganar la senaduría, sobre todo porque el PRD va a tener una bancada muy pequeñita y el hecho de que usted se declare independiente va a dejar aún más pequeña esa bancada. Y en ese mismo sentido, quisiera también preguntarle si está usted muy consciente que como senador independiente pues no va a tener acceso a comisiones, ni a presidir comisiones, ni a otras prerrogativas que sí tienen los senadores que integran grupos parlamentarios. Gracias, Andrea. Mire, no hay deslealtad alguna. No hay que confundirse. De inicio y de origen. Es un término de relación planteado en una coalición electoral, parlamentaria y de gobierno. La iniciativa ahora es una iniciativa que se sumó al frente como una cuarta expresión política. Yo no milito en partido alguno, no soy militante del PRD, no soy militante del PAN, no soy militante de MC. Y se dijo eso de inicio, está así acordado, hay documentos, hay videos, hay un diálogo así expresado. De manera que en realidad lo que se está haciendo es refrendando un acuerdo de inicio. Por supuesto que agradezco y reconozco a los partidos que me postularon. El signo de estas entidades o de estos partidos como entidades de interés pública, que se abrieron a candidaturas externas o ciudadanas, como es mi caso, me parece que es una práctica que se tiene que repetir. Para eso son entidades de interés público, para que haya todo tipo de expresiones y causas, expresiones, organizaciones como las que yo represento, tengan un espacio en esta tribuna. De manera que es justo renovar el sentido de para qué son los partidos políticos como entidades de interés público. Por supuesto que esto tendrá un costo. No tendré acceso a los presupuestos de los grupos parlamentarios.
¿no? Que sabemos es la parte más importante. Qué bueno que se reduzca los salarios, pero ahí no está el problema, ¿eh? El problema está en los montos extraordinariamente grandes y discrecionales y opacos de los apoyos legislativos que reciben. Entonces, será muy bueno trabajar en ese tema de rendición de cuentas. Y termino. No hay impedimento legal alguno para que un senador sin partido presida una comisión. Es un hecho político, no es un hecho jurídico. No hay impedimento alguno, jurídicamente hablando. ¿Usted luchará porque aún desde su lugar como senador independiente pueda presidir la Comisión de Derechos Humanos? ¿O alguna otra? Yo tengo, digamos, por mi historia y trayectoria, capacidad y herramientas para poner al servicio del país en ese espacio, esencialmente. Y me hago cargo, que es un tema de consensos y de acuerdos. Me hago cargo. No es un tema jurídico, es un tema de consensos y de acuerdos. Estoy claro y consciente. Por supuesto que tendré el interés de platicar con todas las fuerzas políticas a ver si existen las condiciones políticas, de acuerdo, para construir ese acuerdo. Y esos serán momentos claves, Andrea, porque, ¿sabe usted? El PRI no solo es un partido político, es también una cultura política que ha permeado en muy distintas formas y expresiones. Y esa cultura política es la que queremos erradicar. En cómo se decidan en el Senado, con la nueva mayoría, en cómo se integren en comisiones, vamos a ver cuánta cultura del PRI hay en el nuevo Senado. Vamos a ver cuánta cultura vieja hay en el cambio. Esos van a ser los indicadores concretitos. En general, en México y el mundo, las comisiones de derechos humanos las conducen personas que están adscritas a la oposición, por la función natural del trabajo. Pero, como usted bien dice, vamos a ver si hay los consensos suficientes. Senador, y por último, ¿no influyó también en su decisión el hecho de que el PRD nombrara como coordinadores a algunos personajes cuestionados, sobre todo en la Cámara de Diputados? En la iniciativa ahora tuvimos una discusión el sábado, tuvimos una reunión en el Consejo Nacional. Esta decisión se tomó antes de, ¿no? Esencialmente más en una forma de garantizar nuestra independencia y autonomía, que es poner al día lo que firmamos, lo que se hizo en el mes de febrero o marzo. Hay temas que sí, con liderazgo de los partidos, con los que no coincidimos, y nos parece que esa práctica no es así. Yo fui a San Luis Potosí a apoyar a Javier Nava durante la campaña. La iniciativa ahora lo acompañó, es parte de nuestra iniciativa, y esencialmente hay ya una posición política. El PRD, como cualquier otro partido, tendrá que rendir cuentas de sus decisiones, así como lo tendré que hacer yo. No, pero esencialmente lo que estamos haciendo es refrendar nuestra condición de autonomía e independencia. ¿Ya habló con Ricardo Monreal, que va a coordinar la fracción? Ya hablé con él, hablé ya con Dante Delgado, hablé con Miguel Ángel Mancera. No hay todavía una persona designada por el PAN. He hablado con distintos liderazgos, hablé con el presidente de su partido y hablaré con tanta cuanta persona haya que hablar en el Senado, pues. El diálogo es un valor de la democracia. Y en mi vida lo he ejercido mucho y lo voy a seguir ejerciendo. ¿Usted considera que el nombramiento de la Comisión, por ejemplo, de Derechos Humanos, tendrían que valorar no solo aspectos políticos y de mayoría, sino personajes que las organizaciones sociales propusieran, que podría ser su caso? La ley habla de experiencia, trayectoria, historia, pero esa será una discusión por venir. Si le parece, lo discutimos más adelante con mucho gusto, Andrea. Gracias. Oiga, entonces, esta postulación o esta independencia... ¿Usted se llama? Silvia Arellano, reportera de Milenio. Silvia, ¿cómo está? Bien. Esta decisión de ser independiente ya se había acordado desde hace meses atrás, no es decisión que usted haya tomado en estos días, digamos. Es una término de relación de inicio que estoy ahora refrendando. Al final del día, el que tiene que mandar una carta firmando a servicios parlamentarios soy yo, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es transmitir formalmente que me voy a declarar senador independiente. ¿Y hubo alguna molestia en esta plática que tuvo con los líderes del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano? Mire, no hubo sorpresa,
ya sabía si se acordó de inicio, ¿no? Eventualmente pesar, ¿no? Pues porque eventualmente hay un integrante menos de algún grupo parlamentario, eso sí, pero se ha refrendado la voluntad de trabajar en las causas y agendas comunes, y eso llevará a que podamos tener un diálogo de colaboración y agenda estratégica acá en el Senado. Sería todo, señor senador. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan buena tarde. Sí, cómo no. Sí, hay una versión impresa del comunicado por si quieren, y si no, en las redes sociales de la iniciativa o en la mía puedan tener la versión digital para que puedan acceder. Mejor lo quitamos aquí porque si no parece charola, ¿no? Y esas cosas son las cosas que no. Sí. Acá nos vamos a ver por lo que se ve. Muchas gracias, señor senador. Gracias. Ese caballero está con el cofre.